¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 28 de octubre de 2020. Mi compañera Mónica Camarena. Hola, ¿qué tal, Aurelio Contreras? Muy gracias, con el gusto de siempre. Como cada miércoles, les damos la bienvenida, les invitamos a que se unan con nosotros en una clave más. Seguimos celebrando, festejando nuestros 2 años aquí de manera continua con todos ustedes. Así es, estamos celebrando este mes de octubre, pues que ya termina esta semana, nuestros primeros 2 años de vida haciendo La Clave, y pues nos da muchísimo gusto pues poder compartir con ustedes como cada miércoles que nos acompañan para pues tratar, para comentar, para analizar los temas pues que nos importan, los temas que nos interesan, que nos llaman a reflexionar, a pensar y a criticar, porque finalmente de eso se trata el periodismo, de ejercer una crítica hacia pues lo que se hace y lo que se deja de hacer desde los círculos de poder. Muchísimas gracias por eso. Así es, Aurelio, y creo que, bueno, tenemos que arrancar de manera distinta de alguna manera el programa, porque por ahí traes una muy buena imagen. Pues muy buena, aunque en realidad lo que encierra no es tan bueno. No es tan bueno el hecho, sino es muy buena la oportunidad de comentarla, porque realmente, pues, asusta, casi como si fuera una película cercana a la época de Halloween. Como si fuera una película de horror, pero que en realidad Así es. Lo que nos deja ver es pues la tremenda insensibilidad con la que el gobierno de la llamada 4T hace las cosas, ¿no? Ya estamos viendo la imagen, ya se está compartiendo, es un altar de muertos, estamos en la víspera de una de las celebraciones más importantes de la tradición mestiza mexicana, porque esto es una combinación de algunas tradiciones prehispánicas con su combinación con el cristianismo, con el catolicismo que llegó tras la conquista. Y lo que podemos ver en esta imagen, en este altar de muertos, es pues una cama de hospital con un paciente intubado a un respirador. Un paciente pues se infiere con COVID, el cual pues está recibiendo ya la visita de la muerte. Aurelio, fíjate que parecería de muy mal gusto, porque está tan mal hecho. No sabemos si en realidad fue el objetivo, pero de acuerdo a los parámetros, parecería incluso que se trata de un paciente muy joven, si no es que un adolescente o un niño, ¿no? O sea, tomando el parámetro de los tamaños, ahí vemos a una especie de Catrina, ¿no? También muerta. Y en realidad esto suena a un chiste con no un humor negro, sino un humor muy dramático. Macabro, muy macabro, ¿no? Macabro, muy macabro, sí, de muy mal gusto. ¿Y por qué lo decimos? Porque este altar está ni más ni menos que en Palacio Nacional, en donde se dan las conferencias, entre otras cosas, sobre los saldos de la pandemia, los saldos en México, que oficialmente el día de hoy ya superaron los 90,000 muertos en este país en 7 meses de pandemia. Oficialmente, porque pues ya sabemos que las estimaciones
a partir de exceso de mortalidad y de pues casos no reportados directamente, oficialmente al sector salud, pues hablarían de que los muertos en realidad superarían los 200,000 en México. Y por pues, supuesto, al menos a mí me parece una barbaridad que en Palacio Nacional, donde han faltado a su responsabilidad de tomar las riendas reales de el control, por lo menos, o de intentar controlar la pandemia, de intentar controlar los contagios, y que está demostrado en otros países con poblaciones similares que así se puede, simple y sencillamente, pues se les hizo muy buena idea hacer un altar de muertos a los muertos de su irresponsabilidad. Una cosa a los muertos, de no una creerse. cosa macabra verdaderamente, tomando en cuenta que, como bien lo decías, ya rebasamos los 90,000 muertos, no se Oficiales. sabe si oficiales, se hablan de muchísimos más muertos, oficiales son 90,000, ya se dice, se prevé que a principios de noviembre rebasemos los 100,000 muertos. Es un país de los de mayor letalidad, de una letalidad muy rápida, al igual que el estado de Veracruz, que hay que decirlo, se ubica como uno de los estados de mayor letalidad. Ya Veracruz alcanza más de 4,800 muertos por COVID, y las cifras siguen incrementándose, Aurelio, sin que nadie haga nada. Pero sí, ¿sabes qué? No, si hacen, hacen chistes, como el que hizo el día de hoy el doctor Muerte. El doctor Muerte, sí, el doctor Muerte, entre otros, dice que cuidado con el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, porque puede haber muchos contagios, entre otras cosas que dice el doctor Muerte. Imagínate. O que el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, que fue lo que dijo en la mañana de hoy, ¿no? Un genio él, ¿no? ¿Verdad? Es un genio el doctor Muerte. Pero lo que sí es una realidad, Aurelio, es que nos encaminamos a seguir incrementando las posibilidades de que tengan mayores delitos de lesa humanidad en este gobierno, porque hay que decirlo, todo esto tiene que ver con la responsabilidad y con las medidas que están tomando en torno a una pandemia, la peor que le ha tocado a México y al mundo. Y, por ejemplo, hoy demostraron esa falta de sensibilidad y de responsabilidad el gobierno y sus aliados, los que se comportan como empleados, que son los diputados de Morena, y sus pequeñas razas, al votar a favor de desaparecer ahora el Fondo de Salud. ¿Para qué? Para llegarse de más de 30,000 millones de pesos que puedan usar, pues tú sabes, como han venido queriendo usar todo el dinero a discreción, sin que estén etiquetados, que no sabemos a dónde van a ir, y donde ahorita desglosemos van a haber muchos temas de salud en riesgo. Así es. ¿A qué nos referimos? El día de hoy en la Cámara de Diputados, pues le dieron finalmente el zarpazo a el Fondo de Salud para el Bienestar, al cual ya le habían intentado hacer lo mismo durante la discusión de la extinción de los otros 109 fideicomisos públicos que terminaron ya embolsándose. No pudieron sacar ese día estos fondos que también son conocidos como de gastos catastróficos, pero hoy ya lo lograron. El día de hoy ya lo aprobaron en Cámara de Diputados, pasa a Cámara de Senadores, donde seguramente pues correrá la misma suerte, y pues bueno, estamos hablando de una bolsa, de un botín sobre el que se arrojaron cual piratas de 30,000 millones de pesos,
pues que también serán usados para tapar alguno de los decenas, si no es que cientos de boquetes presupuestales que tiene esta administración, que si por algo se ha caracterizado es por el brutal despilfarro del dinero. Así es. Fíjate, Aurelio, que entre otras cosas, por ejemplo, con este fondo que desaparecen como magos los de Morena y sus pequeños aliados, bueno, pues va a estar en riesgo la salud y la vida de decenas de miles de personas con VIH. ¿Por qué? Porque dependen de este fondo los medicamentos que reciben todos estos miles de pacientes de... Entonces, realmente ya empezaron a hacer los llamados, veremos en los próximos días las protestas seguramente, así bueno, como los fideicomisos aquí, de lo que se trata, que es que con la salud no se juega. Pero bueno, para ellos, con tal de allegarse todo el dinero y poder controlar de esta manera política y electoralmente al país, pues les vale absolutamente todo lo demás. Pero se está jugando con la salud de muchos pacientes que sobreviven gracias a estos medicamentos. Te estoy hablando solamente de un rubro que yo me percaté porque ya empezaron a manifestarse por la eliminación de este fondo de salud, que como decimos son más de 30,000 millones de pesos que van a manejar nuevamente a discreción. No nos van a decir a los mexicanos cómo se ocupa, ya sabes, la dinámica son las licitaciones sin ningún control, allegándose, si vamos a pensar que van a utilizarlo para tratamientos, con medicamentos traídos de quién sabe dónde, con criterios ínfimos de los que han tratado áreas estratégicas en el tema de salud, que no tienen ni una reverenda idea de lo que están haciendo. Y si es que llegan a utilizarlos verdaderamente para temas de salud. Eso, claro. Porque hubo en la discusión del día de hoy, hubo una propuesta para que pues ese dinero, ya que de todas maneras se lo iban a quedar, pues que fuera etiquetado para buscar la vacuna de la COVID-19. Pero, ¿qué crees? Pues que Morena y sus adláteres dijeron, ni soñando, ese dinero se le reintegra a Hacienda y ya Hacienda sabrá cómo dispone del mismo, ¿no? ¿Y cómo dispondrá del mismo? Pues solamente en Hacienda sabrán, porque lo más seguro, como ha sucedido en casi 2 años que lleva el actual gobierno, pues no hay rendición de cuentas de nada. En este gobierno hacen lo que se les pega la gana y con el dinero ni qué decir, ¿no? Y además, en esta reforma aprobada hoy a la Ley General de Salud, curiosamente queda dispuesto que la totalidad de estos 33,000 millones de pesos quede integrada en Hacienda hacia el 1 de abril de 2021, exactamente un mes antes de que empiecen las campañas por las diputaciones federales. Por supuesto. Te repito, se trata exclusivamente de control, de ambición, de politiquería, así como alguien dice, y de manejar el dinero en su totalidad a modo. Yo creo que estaban muy sedientos, Aurelio, de poder y de dinero, porque lo que está pasando en este país y donde están muy involucrados los legisladores de Morena, verdaderamente va a estar inscrito por mucho tiempo y vamos a poder seguir hablando, si Dios nos presta vida, de la catástrofe que están convirtiendo al país en muy poco tiempo, muy rápidamente. Pareciera que les urge. Yo no sé si les va a alcanzar esta popularidad que dice el presidente tener. Ya vimos en esta marcha que pro AMLO, pues realmente no fue apabullante ni mucho menos, hablando en términos de lo que les interesa, ¿no?
de poder La llegar marcha del millón, a la cual le faltaron 995,000 nada más, ¿no? Para llegar a la meta. 995,000, exacto, sí. Y bueno, son muchas otras cosas, podemos decirlo, y si me permites, bueno, tenemos que hablar verdaderamente importante el tema de los gobernadores, que aunque ahorita ya son descalificados por el presidente y sus aliados y sus mini aliados, los gobernadores de Morena, esto como bien lo decíamos en los avances, los peor calificados del país, en sí lo que están peleando estos 10 gobernadores, que me parece que no es ninguna sorpresa, Aurelio, vamos a decirlo. O sea, tampoco es de sorpresa lo que está sucediendo. Cada sexenio ha sucedido, pues que hay una lucha entre gobernadores y el presidente en funciones respecto a las partidas presupuestarias. Lo que nunca habíamos visto era este encono y esta actitud pues tan violenta, revanchista, como vengativa de parte del gobernador y bueno, de estos empleados que más que gobernar son sus empleados, los gobernadores de Morena, de en lugar de conciliar, atacar a los 10 gobernadores que lo que están exigiendo, como siempre ha pasado, no encontraron el hilo negro, es obviamente una distribución equitativa respecto a lo que aportan cada uno de los estados y lo que la federación les da a favor de sus estados. Esto, hablando de manera sencilla, siempre había pasado. A mí lo que me llama la atención es que ahora lo reciben casi a patadas y si pudieran, bueno, pues yo creo que viniera un desafuero si pudieran hacerlo de manera fast track, así como ya les gusta hacerlo. La descalificación, las amenazas no veladas a estos 10 gobernadores, en lugar de sentarse a la mesa, platicar, llegar a un acuerdo, tratar de llevar al país por un camino de diálogo y de menor violencia, pero no, el presidente decide denostarlos, hacerlos a un lado, ignorarlos, pisotearlos y casi decirle, miren, no les voy a dar nada más. Si no, casi, así se los dijo, no les voy a dar más dinero. No les voy a dar lana y háganle como quieran. O sea, entonces es el presidente solamente aliado de los gobernadores de un partido, de su partido, no de los gobernadores de otros partidos. O sea, hay mexicanos para los que gobierna y para otros no. Y lo cual quedó también de manifiesto desde que empezó su pleito personal con el gobernador de Chihuahua, particularmente, al cual se negó incluso a ver durante una visita oficial que realizó a esa entidad, y ahora pues está todavía más enfurruñado el inquilino de Palacio Nacional, diciendo que no tiene nada que dialogar con los gobernadores de la llamada Alianza Federalista, ¿no? A los cuales pues les lanzó, como acostumbran, a sus hordas en las redes y ahora también entre los gobernadores que si fuera de otro partido el presidente estarían exigiendo exactamente lo mismo, pero pues al patrón no se le pueden poner a las patadas. Y lo que vemos es que no hay diálogo institucional en este país. El presidente dice que no va a exponer la investidura al dialogar con gobernadores, lo cual me parece pues completamente inaudito, ¿no? Sobre todo pensando que no solamente la expuso, sino que arrastró la investidura al ir a saludar a la mamá del más sanguinario narco de la historia de este país, por hablar de algunas de las veces que ha pasado por el fango la investidura presidencial en este sexenio, ¿no? Les corresponde, es obligación de todos aquellos que tienen responsabilidades públicas, que se dedican a la política, pues eso, hacer política y dialogar. Pero de verdad se creen emperadores, se creen
que no tienen por qué entablar ningún tipo de negociación política, ni de diálogo, ni de nada, con quien no acuda ante ellos en una actitud genuflexa y sumisa. Y pues así no se puede gobernar, no se puede avanzar, no se puede avanzar todos los mexicanos, lo cual es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Él no está ahí para gobernar nada más para quien le aplaude, está ahí, su responsabilidad es gobernar para todos y llegar a acuerdos con todos en beneficio de toda la población. Y no hay de otra. Y no perdamos de vista, Aurelio, que se trata de un momento muy, muy delicado. Es decir, tal vez en otro momento, en otra etapa, en otro sexenio, pues esta grilla, dimes y diretes entre el presidente y los gobernadores de oposición no hubiera sido pecata minuta. Estamos hablando de un momento muy difícil para el país. Estamos hablando de un momento de la peor crisis económica, de la peor crisis de salud, de todo lo peor que pudo haber pasado, que nos cayó este 2020. Pues bueno, parecería que el presidente no se ha dado cuenta de tal situación y sigue instalado en esta actitud vengativa contra todos sus enemigos, sus detractores, los conservadores. Es decir, no le ha dado vuelta a ninguna hojita a pesar de los miles de muertos, a pesar de la pandemia, a pesar de las observaciones internacionales, no de los columnistas que ignoran en este país, sino de los internacionales que tanto ya lo están señalando. Todo eso lo ignora y manda al carajo a los gobernadores que le están señalando simplemente, oiga, háganos caso. Nos está llevando el tren. Incluso con amenazas que si bien también están siendo minimizadas, pues no son cualquier cosa. Ni siquiera cuando los gobiernos del PAN, que pues no tenían mayorías como las que tiene el actual gobierno, ni siquiera en ese momento se llegó al extremo de que los gobernadores amenazaran con salirse del pacto federal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había, me imagino yo, cierta disposición a dialogar, a negociar. El que se hagan estas amenazas, que sin duda pues son difíciles que se lleguen a concretar realmente, implicaría pues una fractura mayor del país, pero el que se atrevan a plantearlo siquiera, pues nos habla de ese ambiente de confrontación política que además se traduce inmediatamente en la población y que mucho daño también le ha hecho a la convivencia entre los propios ciudadanos de este país, ¿no? Que cada vez estamos más confrontados, más divididos por culpa de estos políticos irresponsables que se niegan a asumir responsabilidades mínimas como las de ponerse de acuerdo entre ellos para beneficiar a la población que gobiernan finalmente, ¿no? Pues sí, porque la postura del presidente en medio, insisto, de esta tremenda crisis que está atravesando el país, que casi a veces pienso que no perciben, porque acuérdate que cuando llegan a la presidencia, están en la comodidad del poder, alabados diariamente por sus cercanos, como que pierden la realidad. Pero lo cierto es que el presidente está desdeñando las voces de los que gobiernan estados muy importantes, aunque él no los quiera ver, aunque los tache de conservadores, y que hoy lo vimos, o sea, le tomaron la palabra, empezaron a hacer sus sondeos incluso de manera electrónica con las redes sociales, y ahí está la respuesta de la gente. Yo creo que se le puede revertir esta decisión al presidente de enfrentar a los gobernadores, porque los gobernadores son de alguna manera autoridades cercanas a la población cuando bien gobiernan. Bueno, pues son legalmente los representantes, de la población a la que gobiernan. Así es.
Entonces, lo que va a suceder es de que viene la confrontación no con los que están sentados en la silla en los palacios de gobierno de estos estados. O sea, los ciudadanos cercanos, empáticos con su gobernador y con todo, van a responder. ¿Por qué? Porque les preguntaron, ¿qué? ¿Quieres que la federación se lleve todo y no nos traiga aquí los beneficios que podemos tener? Por supuesto, la gente va a decir, no, los beneficios los quiero directos. Acuérdate cómo son las elecciones locales, las de presidentes municipales, que son cercanas a la gente, es donde a la gente le importan los beneficios. No sé si ahorita, dentro de la pandemia, qué tanto esto afecte o no, pero yo creo, viendo los sondeos a los que convocaron esos gobernadores, pues decir, en rebeldía, pues la gente ha respondido a favor de ellos. A mí me parece que la confrontación no deja nada bueno en estos tiempos, cuando de por sí traemos las fibras sensibles. Entonces, el presidente diariamente nos avienta dosis de venganza, de pleito, de crítica, lanza, cualquier tipo de amenazas, ya cada vez menos veladas, ya no se habla de los medios de comunicación. No voy a hacer la letanía completa, pero en realidad creo que la sensibilidad ahorita de todos los que estamos viviendo en este país no está como para que diariamente sea el presidente desde su trinchera ahí en las mañaneras que siga confrontando a este país en un momento dramático. De hecho, y desgraciadamente, como señaló en una entrevista reciente el académico de izquierda, él sí, y Premio Nacional de Ciencias y Artes, Roger Bartra, pues López Obrador no debate, él insulta, y así pues no se puede llegar pues a nada benéfico para nuestro país, para la población de nuestro país, y los resultados están a la vista, ni siquiera hay que hacer ninguna tergiversación de la situación. Estamos en medio de una crisis sanitaria que se le salió de las manos por tratarla con criterios políticos y no de salud, y estamos en medio de la peor crisis económica en 100 años, en parte sí por los efectos inevitables del confinamiento y la paralización económica que supuso la pandemia, pero también porque el gobierno no ha dejado de gastar en lo que no debería gastar, en lugar de atender lo que es verdaderamente importante. Y pues las consecuencias ahí están, y los números finalmente no mienten. Así es, Aurelio. Y bueno, todo este cochinero y este desorden tiene repercusiones en los estados donde gobierna Morena, hay que decirlo, y como lo adelantábamos en la clave esta tarde-noche para este programa, bueno, pues lo que sucede en Veracruz es la política del mazo, donde si no estás conmigo o no me entiendes o no estás acorde a lo que yo te pido, pues a mazazos te quito, a mazazos te vas a un lado, a mazazos te corro, como si... O a chingadazos, para decirlo de una manera más coloquial, sí, ¿no? Sí. Mira, lo que sucede es que, pues hay que recordar que hay poderes en los estados y en el país. Hay el poder ejecutivo en la persona del que cobra como gobernador y todo su equipo, y el poder legislativo en Veracruz arrodillado, por supuesto, por la mayoría de Morena, y hay el poder judicial, que como yo lo comentaba, pues también había sido una práctica más o menos recurrente, no aceptable, pero recurrente, que los gobernadores en turno opinaran acerca de quién podría ir al frente del Poder Judicial en los estados. Esto ha venido siendo así
con cierto respeto. Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así, digo, pero como quiera se buscaba siquiera colocar en esos puestos a personas con un mínimo perfil, ¿no? Que siquiera pues supieran cómo manejar una sesión, que supieran de qué se trata el Consejo de la Judicatura, para qué sirve, cuáles son sus funciones, etcétera, ¿no? Que tuviera un mínimo manejo político, porque finalmente también es un órgano político el Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero y muy acorde con el perfil 4T, pues a la presidencia del Poder Judicial de Veracruz llegó en un ascenso que meteórico, no, bueno. A la velocidad de la luz. Como cohete de la NASA. De secretaria de sala de juzgado a presidenta del Poder Judicial, pues una abogada que pues nunca supo exactamente para qué la querían ahí, a la cual además le quisieron hacer lo que hacen en todos los demás ámbitos de las instituciones públicas en Veracruz, que era colocarle a todos los subalternos, y por lo visto ella no se dejó, y también cuando vio el arca abierta, pues también se engolosinó, empezó a poner hasta sus familiares, hasta la nuera estaba ahí aspirando a ser magistrada, y pues si de por sí la procuración e impartición de justicia en general y en Veracruz en particular siempre ha sido un cochinero, bueno, lo que hemos visto en el último año es verdaderamente espeluznante. Este espectáculo que hemos visto en el Poder Judicial con magistrados casi sacando las lanzas para lanzarse como hordas salvajes contra la presidenta y para apoderarse como sea del cargo, es algo que no habíamos visto, también es inédito. Mira, yo creo particular de este régimen, ¿no? Yo creo, entre otras cosas, y lo voy a decir muy sinceramente, sacaron el cobre, Aurelio, porque bueno. porque ahí hay de todo, y no voy a personalizar, hay de todo y sabemos cómo se mueve también ese poder. El hecho aquí es de que esta señora Sofía Martínez, pues, oye, le dijeron... Así como la pusieron, la quitaron, ¿no? Sí, pero imagínate, oye, fíjate que hemos decidido que tú eres la idónea para ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia. No, bueno, pues claro que sí, gracias, voy para allá, ¿no? Con gusto. No me quiero referir a un refrán, pero ya sabes que no tiene la culpa, sino quien lo hace, compadre. Entonces, pues ella no tenía la culpa, la pusieron ahí precipitadamente, torpemente, como todo lo que han hecho desde el 2018, torpemente. La falta de pericia, inteligencia, experiencia y demás. Bueno. Y capacidad. Y capacidad. Y como siempre, las leyes se las pasan por el arco del triunfo, Aurelio. Ese es el tema. O sea, no puedes tú, primero imponer a quien presuntamente no tiene méritos. Quiero decir presuntamente, porque la verdad a mí no me consta que la señora no fuera capaz o no. Pues por lo menos trayectoria no tenía. No tenía. Contra muchísimos que tienen toda la vida con carrera judicial, ¿no? Pero ¿te sorprendió algo eso? Cuando han puesto en todos lados a gente que no tiene ni idea de lo que hace, por favor. Sin duda, ¿no? Sí, tampoco es algo nuevo, pero la manera como la quitaron menos de un año después. Pues, la quitaron como si fuera una empleada de una oficina, como acostumbran a hacer, ¿no? Casi. Como si siguiera siendo secretaria de juzgado. De juzgado, y no te vamos a dar tu aguinaldo y te vamos a cesar así de manera automática. O sea, como son los ignorantes que atropellan cualquier tipo de ley. Pero aquí lo que llama la atención es el precedente que va a quedar, Aurelio, el precedente que va a quedar acerca de
de otro golpe, y quiero ser ya más respetuosa, tipo los Picapiedra, que hacen estos. O sea, este es un primer paso, el que la corrieran así, porque ya les urgía sacarla, y los magistrados, varios se prestaron a este tema. Yo no estoy defendiendo a Sofía Martínez, quiero dejar muy bien claro, la verdad, yo ni la conozco. En realidad todos son indefendibles ahí. Indefendibles, pero la manera en cómo lo hicieron me parece otra más de las páginas negras de la historia del gobierno. Bueno, la historia negra, porque buena historia no va a tener Cuitláhuac García Jiménez. Y a mí me parece que esto ¿Quién? Mucho de qué hablar. ¿Quién? Es uno que cobra como gobernador. Ese. Ajá, sí, cobra como gobernador de Veracruz, por cierto. Y yo sí me quiero referir al hecho de que esto va a seguir dando de qué hablar, porque bueno, pues la señora Sofía Martínez, por supuesto, pues no se va a quedar así, cruzadita de brazos, ¿verdad? Pues mira, ya le negaron un amparo en un juzgado federal, quizás ya no pueda hacer mucho más, pero lo que sí es un hecho es que, y nuevamente, pues los principales afectados somos los ciudadanos de este estado, en este caso, como dicen los abogados, los justiciables, los que nos quedamos al garete en nuestro derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Pues porque las instituciones encargadas de procurarla y de impartirla son un chiste en este estado. Un mal chiste, como los del doctor Muerte, más o menos, ¿no? Más o menos, pero fíjate que no hay impartición de justicia, Aurelio, tomando en cuenta que los órganos encargados de la justicia pues están paralizados, ¿sí me explicó? Entonces, no tenemos justicia en Veracruz, es como nacional, lo voy a decir rápido, el señor Durazo, el que dice que ya casi tienen controlado los cárteles en el país, no sé en qué película de Netflix lo vio, el señor Durazo que renunció ya para irse de candidato a Sonora. En alguna de Pigmeno Ibarra, yo creo. Yo creo, sí, que no se ha estrenado, porque eso no lo conocemos. Ya se fue, Aurelio, a esta hora, creo que tú también, que siempre estás informado, y yo no sabemos quién lo ha relevado, es decir... sí, él ya formalizó su renuncia. Sí, pero está acéfala la Secretaría de Seguridad Pública, así es. En el país, y el presidente está a toda madre peleando con los gobernadores del PAN, es decir, cuando el país está encendido en llamas. Ya no hablemos, ahorita hablaremos más adelante de Veracruz, pero... No solamente se pelea con los gobernadores del PAN, también está muy contento porque ganaron los Dodgers de Los Ángeles la Serie Mundial, ¿no? Fíjate. No, bueno, si por ejemplo, hubiera subido un tuit así Calderón o Peña en su momento, y él que era un aguerrido opositor, imagínate la chinga que les hubiera puesto a los presidentes en turno cuando estás con una pandemia, cuando tienes la inseguridad al tope, cuando está acéfala tu Secretaría de Seguridad y sales pegándole a la pelota de béisbol y sales hablando de los Dodgers y después eres aliado de Trump. Bueno, es escandaloso, ¿eh? Por cierto, a ver cómo nos va la semana que entra. A ver cómo ¿cómo le va a los trumpistas? Pues por eso, y cómo nos va como país si Trump no gana y queda como presidente, pues un político estadounidense que fue desdeñado por nuestro actual presidente. Entonces, todas esas decisiones finalmente tienen consecuencias. Pero por supuesto que van a tener consecuencias, y lástima por México, y lástima por los mexicanos, por todos nosotros, los que estamos aquí, y por cierto, bueno, pues que se asuman las consecuencias de esos 30 millones, que creo que ya son un poco menos, que votaron por el presidente actual. Pero lo que sí, Aurelio, es que... Como que no se vieron tantos en el Zócalo el sábado. No se vieron tantos. Yo la verdad, traté de no estar pendiente del hecho, pero esperando a ver en realidad cuántos había. Ni siquiera hubo ruido, ¿eh? Yo vi como
unas momias muy calladas a los seguidores del presidente en las redes. No sé si tú también te diste cuenta. Pues yo la verdad ni me acordaba de la mentada marcha, me volví a tomar conciencia de ello cuando vi el reporte del gobierno de la Ciudad de México, que fue quien dio la cifra de poquito más de 5,000 los que habían llegado a la plancha del Zócalo. ¿No será que por eso ya Claudia Sheinbaum mejor reconoció? Mejor se enfermó de COVID. Mejor se enfermó para no tener que aguantar a ya sabes quién. Pero bueno, otra cosa muy lamentable, Aurelio, es lo que sucede en Veracruz. Obviamente muchas cosas, muchas cosas. De la inseguridad ya hablaremos, hemos seguido hablando porque pues, no para en Veracruz, pero seguimos con los primeros lugares, pero las cifras... Lo malo, como siempre, como siempre le pasa a este estado, ¿no? Las cifras malas que ahora nos ubican como una de las entidades con mayores muertes en penales, y aquí... Por COVID, bueno, ¿no? Por COVID, por coronavirus. Y fíjate que creo que, no me acuerdo en qué fecha, pero lo comentamos. Incluso hubo familiares de un penal muy cercano a Jalapa, que se llama el penal de Pacho Viejo, donde han pasado varias personalidades muy conocidas de la política veracruzana. Y ahí, bueno, la cercanía nos permitió conocer los casos y que los familiares reclamaban de que había unos contagios masivos al interior. Había brotes de contagios que por supuesto, la autoridad negó. La autoridad los negó incluso. Pero imagínate que ya parece... no les hicieron caso, por supuesto, sus familiares lo mismo se fueron. Y lo que sucede ahora es de que hay penales, obviamente, pues que están sobresaturados, que eso es en todos los penales del país, pero bueno, hay unos que tienen más que otros, Poza Rica, Pacho Viejo, Coatzacoalcos, y resulta que ya Veracruz se ubica como la cuarta entidad con mayores muertes en los centros penitenciarios. Y esto, Aurelio, nos dice, pues la falta del manejo, obviamente, de la pandemia en la entidad, donde ya estamos a punto de llegar a las 5,000 muertes. Así es, y estas cifras pues no las da una asociación civil opositora o anti-López Obradorista. Esta cifra sobre el cuarto lugar con mayor número de internos de prisiones muertos en Veracruz la da ni más ni menos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa que encabeza Rosario Piedra, que es cualquier cosa menos antiobradorista, ¿no? Entonces, a saber si no somos en realidad el primer lugar. Pero lo que queda de manifiesto es que, entre otras cosas, cuando se hicieron estas denuncias en primera instancia, la autoridad mintió descaradamente al negar que hubiera estos brotes de contagio en las prisiones veracruzanas, ¿no? 28 internos fallecidos a causa de COVID-19 en Veracruz en estos 7 meses. Únicamente por debajo de Puebla, de la Ciudad de México, Puebla, Baja California, y no me acuerdo qué otra más. Sí, nada más de estos, de Ciudad de México, Puebla y Baja California, somos el cuarto. Pues lo que queda finalmente al descubierto es la irresponsabilidad, la incapacidad y la facilidad con la que nuestras autoridades engañan a la población, engañan a los veracruzanos, pero todavía se avientan el tiro como el que se aventó, el que cobra como gobernador en Veracruz, de ponerse a los trancazos y calificar a los gobernadores que exigen su derecho como la maña federalista. Maña la que hay, y malas mañas las que hay en el Palacio de Gobierno de Veracruz.
No, bueno, es que, ¿sabes qué es increíble? Que gobernadores como Cuitláhuac, Cuauhtémoc Blanco y Barbosa sean las voces que defiendan al presidente, vamos. O sea, ahora sí que con esas voces, híjole, Bueno, mano. no me No, no, defiendas, no, compadre, mejor quédate no, calladito, ¿no? no, quédate callado. Pero ¿sabes qué? Aparte los emplazaron a defender al presidente No, pues porque por supuesto, les, si no fue porque tuviera muchas ganas. fue una instrucción a los empleados gobernadores, porque pues al que cobra acá, pues, la verdad, tú sabes que no le llueven las ideas. Entonces, está el discurso No muy, le fosforean las meninges, diría otro clásico. Entonces, es increíble que el presidente se apoye en sus gobernadores que, como bien adelantamos en la clave, están en los últimos lugares de aceptación en el país por sus grandes acciones en las entidades, a que lo defiendan. Ahora sí que ternuritas, ¿eh? Pero ¿sabes qué, Aurelio? Lo que sí no podemos dejar pasar es lo que vivimos acá en Jalapa, los que vivimos en Jalapa, nos enteramos más localmente, porque pues este Pero programa por suerte se ve en muchos lados, y acerca de un caso muy específico de un hombre de 36 años, que no es la primera vez que sucede, pero que sí ahorita va a crear un precedente de pues las muy malas formas con que se lleva a cabo las detenciones y el tema de la seguridad. Ahora sí que muchos malos la pasan bien, sin embargo aquí parecería que se trata de un ciudadano, voy a decir solamente el nombre, Gustavo, de 36 años, que ingresó al cuartel de San José en Jalapa. Los que vivimos por acá, los que conocemos, pues es en la zona centro, pues yo creo que, no sé si será 1 kilómetro o 1,5 kilómetros de Palacio de Gobierno, ¿verdad? hasta Hasta menos menos, quizás, yo ¿no? creo que hasta puede ser menos que 1 kilómetro, que ingresó este hombre de 36 años, su familia incluso dice que lo fueron a ver, ¿no? Y resulta, Ingresó vivo, pues, ingresó vivo y sale muerto. y sale muerto, ¿no? Lo cual, no es como señalabas acertadamente, no es la primera vez que sucede este año. No es la primera vez que sucede este año. Ya hubo otro caso de una persona que fue detenida por la policía estatal, que fue llevada a los separos del cuartel de San José, que funciona pues como prisión preventiva de delitos del fuero común, y que a las horas de haber ingresado, resulta que se les murió adentro. El caso anterior sucedió en mayo de este mismo año, además en plena pandemia, un hombre de 33 años que era diseñador, serigrafista y rapero, conocido Sí. pues en su ámbito, que fue detenido por la policía, fue ingresado a San José y a las horas pues le avisaron a su familia pues que estaba muerto y me consta porque vi fotografías, pues el cadáver de esta persona presentaba muy evidentes rastros de violencia. Lo mataron a trancazos, a golpes. Y pues no dudo que sea el mismo caso de esta persona, de Gustavo, detenido el pasado sábado, igual por elementos de la policía estatal, y que fue entregado muerto a sus familiares. Y no obstante ello, cuando los familiares, pues, que ya llevaban, que trasladaban el cuerpo de esta persona para, pues, enterrarlo, supongo, pasaron a protestar al cuartel de San José y la respuesta que recibieron de la autoridad fueron gases lacrimógenos. De ese vuelo, lo que sucede en ese lugar, donde pues ya no es aventurado decir que se dan ejecuciones extrajudiciales por parte de pues una policía que actúa como si fueran
o sin el condicionante como criminales. Por supuesto, Aurelio. Y yo creo que aquí no habrá que dejar de poner el dedo en la llaga, porque estos casos realmente lastiman muchísimo a la sociedad, nos ponen a pensar que estamos totalmente indefensibles. O sea, digo, ahorita en pandemia uno sale mucho menos, pero no sabes en qué momento puede suceder algo. Una emergencia que tengas que salir y tengas no la desgracia de encontrarte con un criminal con placa. Con estos gorilas, ¿no? O sea, realmente es verdaderamente vergonzoso lo que sucede. Aquí lo dejamos como constancia. Nuestra solidaridad con los familiares y amigos de Gustavo. Hoy hubo una manifestación en el centro de Jalapa. Ha habido, obviamente, otras acciones por este hecho tan lamentable. Nosotros, bueno, al menos creo que nos solidarizamos con el hecho y pedir... Y además puntualizar algo. Este gobierno ha respondido en estos dos casos exactamente igual a eso iba, como hacía el gobierno de Javier Duarte. O sea, nada. No solamente, no, nada. Sí, se murió, pero es que era un criminal, es que era un delincuente. ¿Y a qué se procede? Inmediatamente a criminalizar a quien ya no se puede defender, lo cual, hasta donde recuerdo, todavía está prohibido en la Ley General de Víctimas. Pero como las leyes no las conocen, se trata o les valen absolutamente una tonelada de longaniza. Lo que se trata es de una ruindad, de verdad, de una ruindad de lo que sucede. O sea, ya después de que sucedió, pues ahora vamos a echarle lodo al muerto, ¿no? Para porque salvar además, a nuestros... Y si había cometido un delito, ¿eso justifica que lo mataran? No sabía pues que ya se hubiera instaurado la pena de muerte por juicio sumario en México. Así es. Aurelio, si me permites, voy a saludar a Elena Fiorenzano, a mi mamá, saludos hasta Tuxpan. Susana Casarín dice buenas noches, disfrutando la clave, muchas gracias. Angie Maki dice muchos enfermos con cáncer dependen de ese fondo, pese a estar en él, ahora mismo no hay medicamentos y son personas de escasos recursos. Elena Páez Saraiva dice, hola, buenas noches, aquí descansando y escuchándolos, muchas gracias. Muchas gracias. Leticia Perlasca dice, AMLO está provocando jugar a las vencidas con los gobernadores de 10 estados, por supuesto. Tenemos, a ver, yo ya no veo más aquí, porque ya sabes que después nos hacen travesuras. ¿Vas tú? Aquí voy yo. Saludos a Consuelo Moreno del Río en la ciudad de Orizaba. Saludos. A Irene Casimiro, a Jessy Ramírez en Minatitlán, a Chanel Fernández en Misantla, a Valeria Molina en la Ciudad de México, al contador José Lira Vadillo, muchísimas gracias. Nos pregunta Irene Casimiro, sí hay que controlar los contagios, viendo lo que pasó en el Paseo de los Lagos, aquí en Jalapa, que a la gente le valió y salió a pasear sin respetar las medidas de prevención. Les pregunto cómo podríamos hacer cómo podríamos hacerlo, cómo controlar los contagios. Pues de entrada, lugares como los lagos fueron abiertos por la autoridad. Si la gente se ha ido a concentrar ahí, es porque la autoridad ha permitido el paso. ¿Cómo se puede o qué se puede hacer? Pues simplemente que la autoridad ejerza su responsabilidad y pues sí, si hay que establecer limitaciones como ya se establecieron hace unos meses, pues ni modo. Si las personas por cualquier razón no entienden que no solamente se ponen en riesgo a sí mismas, sino ponen en riesgo a quienes están a su alrededor, que a su vez van haciendo este terrible efecto dominó de contagios que ya nos tiene cerca del 1,000,000 de infecciones oficiales en México, pues es lo que hay que hacer, actos de autoridad, tomar decisiones como se han tomado en otros países. Creo que eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Sí, los ciudadanos tenemos
también nuestra responsabilidad que asumir, pero finalmente para eso hay gobiernos. Si la convivencia en sociedad únicamente dependiera de lo que queremos hacer o no los ciudadanos, pues viviríamos en una utópica anarquía que, viendo más bien lo que hace el gobierno de la 4T, pues ni tan utópica, aquí cada quien hace lo que se le da la gana. Pero pues eso es lo que no hay que hacer, y para eso hay autoridades, para eso se eligen gobiernos, para que gobiernen, para que tomen decisiones y establezcan hasta dónde se pueden hacer ciertas cosas cuando hay una situación de excepción, una situación de emergencia como esta. Entonces, pues esperamos haber respondido a su pregunta. También muchos saludos a Susana Casarín, que nos está viendo en la Ciudad de México, y dice: qué vergüenza me dan los comentarios de AMLO, inadmisibles. Pues sí, ¿qué podemos decir? Muchos saludos también y muchas gracias a Fabiola Acevedo, que nos ve en Chicago, ya se ha vuelto también asidua a este programa. A Jesper Lasca, muchísimas gracias. Luis Camey dice: la responsabilidad es de todos, sin lugar a dudas, de todos, incluidas las autoridades, de todos, incluidos los ciudadanos. No se puede decir que nada más sea de un solo bando, ¿no? Dice Jesper Lasca: guardar mucha prudencia, evitar salir y aglomerarse. Son días de mucha afluencia por las fechas, sí. Sin duda hay quienes tenemos conciencia de ello, pues sabemos lo que hay que hacer. Hay gente que no tiene la conciencia necesaria, y entonces pues ahí es en donde tiene que entrar la autoridad, sin lugar a dudas, ¿no? Yo no tengo duda de ello. También somos parte del gobierno, claro, ¿no? Pero quienes toman las decisiones, quienes tienen el uso legítimo de la fuerza, son quienes están en las posiciones de poder, no somos todos los ciudadanos, ¿no? Yo solamente anexaría rápidamente algo, Aurelio. Yo creo que sí, más allá de nuestras autoridades que no han sabido cómo capotear con la peor pandemia, la responsabilidad personal es usar cubrebocas. Cubrebocas es boca y nariz, porque yo... Y si también lo trae uno de cubrepapadas, pues tampoco sirve de mucho, ¿no? La verdad, cada vez que salgo a la calle me sorprende que cada vez más personas dicen: pues es requisito traer cubrebocas. Sí, pero se la ponen acá, ¿eh? Y pues por acá están los que son asintomáticos, andan regando el virus por todos lados. Entonces, sí tenemos que hacer, ante estos gobiernos que no han sabido lidiar con la peor pandemia, tenemos nosotros que ser más responsables y usar cubrebocas cada vez que salgamos, por el bien de nosotros y por el bien de todos los demás. Así es. Nos saluda desde Cancún Jesús Moreno y dice: aquí se hace lo que se le da la gana, pero al presidente, pues algo hay de eso, algo hemos dicho al respecto en el programa de esta noche. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado esta noche y quienes nos han acompañado a lo largo de estos 2 años en La Clave. Así es, Aurelio, pues cierra bonito, por favor. Así es, algo bonito, algo de hecho muy bonito. Es un clásico. Esta noche vamos a recomendar una canción que es un clásico original de una banda de rock. Sí, ya sé quién eres, dice Jesús Moreno, ya sé quién eres. Es una banda de rock de los 60s que se llamaba Creedence Clearwater Revival. La canción es Have You Ever Seen the Rain, pero la versión que vamos a recomendar esta noche de este gran clásico del rock es en la voz de el cantante británico Rod Stewart. Wow. Y va con dedicatoria especial para alguien que ha sido de La Clave, un muy buen amigo que desgraciadamente hace ya poco más de un año se nos adelantó en el camino, Arturo Duarte, quien el día de hoy estaría cumpliendo 52 años de edad, y pues a quien le quiero dedicar
esta versión que particularmente le gustaba mucho. No, hombre, pues seguramente a todos nuestros amigos en la calle les va a gustar, y felicidades a Arturo donde esté. Así es, vaya un abrazo en la caldera en la que nos está esperando. Y pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a Genoveva Domínguez, que también nos manda saludos, y pues que tengan una hermosa noche de descanso de miércoles, y nos vemos dentro de una semana comentando ya lo que haya sucedido en las elecciones de Estados Unidos. A ver qué pasa allá. Disfruten los tamalitos. Buenas noches. Buenas noches.